Aquí, venga. Estábamos viendo ayer estas gráficas que son las que corresponden al ciclo respiratorio en relación presión-tiempo, bien presión pleural, presión alveolar, que son a lo largo del tiempo, y esta que corresponde al ciclo presión-volumen, en el cual no existe el tiempo. Y habíamos visto que la presión transtorácica era igual a la presión en la boca menos la presión alveolar más, perdonad un segundo. Sí, dime. Bien, y nosotros empezaremos a la 1 probablemente, de manera que tenéis tiempo de sobra, ¿vale? Venga. Sí, no, luego le llamo en cuanto termine. Le llamo, estoy en clase, ¿vale? Venga, hasta ahora. Vamos a ver, quietos. Lo he cogido, lo he cogido porque se refiere al examen del martes, por eso lo he cogido. ¡Hala! Lo he cogido precisamente porque se refiere al examen del martes. Entonces, el examen del martes, ya os lo digo para que lo sepáis, a primera hora será el de organografía, a las 11:30, y a la 1 el de fisio. ¿Vale? Es un poco más relajado porque como solo tenéis 2, a las 11:30 tenéis el de organo y luego a la 1 el de fisio. Os lo pondremos en el campus y hoy le pasaré un correo ya al resto de los profesores para que lo tengan. Bien. ¿Está claro? Ahora ya sí que seguimos. Venga, vamos a seguir desde el principio. Habíamos visto todo el rato, vaya hombre, lo he pintado del revés. Vamos a borrarlo. Presión transtorácica igual a, abro paréntesis, presión en la boca menos presión alveolar más presión alveolar menos presión pleural. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la presión transtorácica es la boca menos la pleural. ¿Por qué le he cambiado el color? Para que se refiera a los colores de esta gráfica. De manera que, como habíamos visto, es imposible modificar el flujo si no modificamos el volumen. Entonces, nosotros siempre vamos a tener una modificación del componente estático durante el ciclo respiratorio, más una modificación del componente dinámico, que es el que genera flujo. Mientras que el estático es el que genera volumen. En rojo tenéis la curva estática, que proviene de la curva de distensibilidad del pulmón que hemos estado viendo todo el rato. Vamos, del pulmón más la caja torácica, es el individuo entero, no es el pulmón solo, es el pulmón más la caja torácica. Y es la curva de distensibilidad pasiva, que corresponde a la relación volumen-presión, que define la complianza estática. Aquí se ha referido, por ejemplo, al volumen corriente y el cambio de presión en la pleura que genera ese volumen corriente. Y ahora vemos que la línea roja corresponde a este factor y es el que corresponde a la parte estática de la curva, que es la presión que yo necesito ejercer en la pleura para conseguir un determinado volumen en el pulmón. ¿Estamos de acuerdo? No flujo, flujo es además de. El componente de flujo, que es el azul, correspondería a lo diferente, el azul correspondería a lo diferente que sea
esa curva del correspondiente estático. De manera que durante la inspiración yo necesito disminuir la presión en la pleura, de manera que genere, por un lado, flujo, que sería el área que yo estoy marcando, y sería este componente, porque es el cambio que haya entre la presión en el alveolo y la presión en la boca. La presión en el alveolo y en la pleura sería la línea roja. ¿Estamos de acuerdo? Este término, que es flujo, se relaciona con la presión a través de ¿qué valor? La resistencia, eso es, como en la dinámica, de manera que el flujo, que como es de aire, lo vamos a poner bien, que sería V con un punto, sería igual a diferencia de presión partido por resistencia. Y esta diferencia de presión sería esta misma diferencia de presión, que sería la presión en la boca menos la presión en el alveolo. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia alveolo-pleura no genera flujo, genera volumen del pulmón. La diferencia que genera flujo es la diferencia que haya entre el alveolo y la boca. ¿Lo hemos comprendido? De manera que esta ecuación, si os dais cuenta, genera una situación en la cual aquí el flujo no está del todo, solo estaría si derivamos el volumen. Pero lo podemos ver intuitivamente si nos damos cuenta de que esta curva yo la puedo recorrer con más o con menos velocidad o, digamos, frecuencia respiratoria. De manera que podemos ver que si yo respiro muy despacito este mismo volumen corriente, ¿qué le pasaría al flujo? Que sería menor, ¿vale? Y si es menor, ¿cómo sería la curva azul respirando despacio? ¿Más cercana a la línea roja o más separada? Más cercana, de manera que si yo respiro despacio, haría una curva como por este lado, ¿vale? Si yo respiro despacio, estaría recorriendo las curvas más cercanas a la línea roja, ¿vale? Porque lo que me pasa es que si tengo menos flujo, con la misma resistencia, requiero menos cambio de presión, y este cambio de presión es lo que yo me separo de la línea roja. ¿Os dais cuenta? De manera que si yo ahora, en cambio, quiero respirar muy deprisa este mismo volumen corriente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es el flujo? Si yo quiero respirar el mismo volumen mucho más deprisa, ¿qué le pasa al flujo? Que aumenta. Entonces, en esta misma situación, si yo ahora quiero respirar muy deprisa, lo voy a poner en verde para que no complicar las cosas, yo ahora me separaría mucho, ¿vale? De manera que en la inspiración iría por aquí, en la expiración vendría por aquí. ¿Os dais cuenta? Fijaros que mientras que la expiración pausada puede ser simplemente relajar, la expiración forzada requiere un esfuerzo adicional, porque esta parte de aquí no la haría el sistema elástico, sino que tendría que hacer yo un esfuerzo adicional, ¿vale? Aquí lo que sí nos sucede es que, igual que antes, si yo ahora tengo mayor flujo, con la misma resistencia, ¿qué le pasaría a la diferencia de presión? Que sería mayor, ¿vale? Por eso me he separado más de la línea roja. ¿Lo hemos comprendido? ¿Está claro o no? ¿Bien? Pues entonces vamos a ver los elementos que modifican la resistencia. Ya hemos visto el efecto de cambio de presión, porque los cambios de presión, ¿quién los va a generar? Los músculos, eso es. El esfuerzo muscular. La modificación de presión, yo siempre la voy a hacer a expensas de modificar las órdenes musculares. Que es lo que le pasa, es, respire usted el mismo volumen corriente más deprisa.
Y tú mismo lo que haces es precisamente activar los músculos como respuesta. ¿Está claro? Ahora vamos a ver el otro término que corresponde a la resistencia. Bueno, esto es lo mismo visto desde el otro lado de superposición, no hace falta. Vamos a ver ahora el término resistencia. Si nos acordamos del circulatorio, ¿qué le pasa a la resistencia? ¿La resistencia de quién es función? ¿De qué es función? ¿Del diámetro de los vasos? En este caso de los bronquios. ¿Eso es importante o no? Bueno, el radio y el diámetro, ¿en cuánto se diferencian? Que uno es el doble que el otro. Bien, eso está bien. Sí, señor. De manera que el calibre del vaso, que en este caso es del bronquio, es el elemento fundamental de cambio de resistencia, como siempre. Y depende también del número de elementos que hay en paralelo con el mismo calibre. Porque igual que pasaba en el árbol arterial, tenemos que el árbol bronquial, la resistencia la generan el conjunto de elementos en paralelo. ¿Vale? Pero el calibre sigue siendo un elemento esencial en la modificación de la resistencia. ¿Vale? ¿Qué otro elemento depende del flujo? La viscosidad. ¿Eso es cierto en todos los casos? No. Cuando el flujo es laminar. Cuando el flujo es laminar, la viscosidad es un elemento que cuanto más viscosidad, más o menos resistencia. De manera que, si lo ponemos proporcional, la viscosidad estaría en la parte superior, el radio estaría en la parte inferior. ¿Vale? De manera que cuanto mayor sea el radio, menos resistencia, cuanto mayor sea la viscosidad, más resistencia. ¿De qué otro elemento dependía? De la longitud. ¿De qué otro elemento dependía? Cuanto mayor longitud, mayor resistencia, y por eso está arriba. ¿De qué otro elemento dependía? Si es laminar, ya solo de un elemento geométrico, que es 8pi partido por el radio a la cuarta, ¿vale? De manera que el radio está a la cuarta y simplemente es proporcional con el factor geométrico que corresponda en función de que consideremos que es un círculo, que es un cono, que es un tronco porque está la parte muscular de atrás con un semicírculo por delante. Bueno, eso ya dependería el factor geométrico, pero sigue siendo cierto que sería proporcional a la viscosidad, proporcional a la longitud, directamente e inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. ¿Vale? Y ahora, cuando el flujo en vez de ser laminar es turbulento, ¿qué cambia aquí? Que ahora la viscosidad no es importante, sino que lo que es importante es la densidad. Fijaros que es muy fácil, porque si tú estás desplazando una capa sobre otra, en realidad lo que cuenta es el rozamiento entre capas. Pero si van todas revueltas, lo que cuenta es lo que pesa por unidad de volumen lo que tengo que desplazar. ¿Vale? De manera que cuando el flujo es turbulento, es la densidad la que interviene en lugar de la viscosidad. De manera que aquí tendríamos un elemento que sería la densidad. Bueno, la verdad es que la viscosidad se suele poner nu, ¿no? Y la densidad se suele poner rho, así que la ponemos. Ya sabéis que me gusta cambiar las cosas sobre la marcha para destruir los apuntes. ¿Eh? ¿Vale? Es que es así la vida. Bien. Entonces, pero lo que sí es importante es el concepto. Ahora, de hecho, fijaros que si somos estrictos, esa proporción cuando el flujo es turbulento no se da directamente contra el flujo, sino contra el flujo al cuadrado. O sea, sería la raíz cuadrada de ese elemento. Eso complica tanto la situación que nosotros ni lo tenemos en cuenta, ninguna de las cosas. ¿Vale?
pero sigue siendo cierto todo. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque nosotros vamos a medir el valor de resistencia global y no nos interesa tanto cuál es la parte que corresponde a cada uno, pero sí nos interesa de quién depende para saber cuáles son los problemas. De manera que tendremos un aumento de la resistencia si aumenta sobre todo la densidad y si disminuye el radio de los bronquios, porque el resto de los elementos son más o menos fijos, ¿vale? Y lo único que pasa es que nosotros lo vamos a considerar de forma global. ¿En qué tiene que repercutir eso de forma importante? Pues, por ejemplo, ¿cuándo resulta importante la densidad del gas en la resistencia? ¿Cuándo? ¿Cuándo resulta importante la densidad del gas en la resistencia? Cuando estemos respirando con mucha presión. Porque si estamos respirando con mucha presión, la densidad aumenta. ¿Era o no? A ver, ¿es más denso el gas aquí o en el Everest? Porque pesa el resto, ¿vale? ¿Y dónde es más denso todavía? Cuando uno intenta bucear. Entonces, si uno intenta bucear a grandes profundidades, quiere decir con presión muy elevada, entonces ahí sí la densidad del gas se transforma en un elemento importante. Mientras no sea ese el caso, la densidad prácticamente no es un elemento importante, ni la viscosidad. Solo es importante el calibre del bronquio. Y cuando uno entonces se quiere bucear a grandes presiones, ¿qué es lo que tiene que hacer para disminuir la densidad del gas? Eso es mezclarlo con otro gas, sustituir un gas por otro. ¿Cuál sustituimos por otro? ¿Sustituimos el oxígeno? No, porque entonces vamos fatal, ¿no? Entonces, ¿qué sustituimos? El nitrógeno, ¿no? ¿Y por quién sustituimos el nitrógeno? Por helio. Y es lo que hacen las bombonas para bucear a grandes presiones, a grandes profundidades, que sustituyen el nitrógeno por helio. Entonces es una combinación de helio más oxígeno, ¿vale? Podríamos aligerarlo más poniendo hidrógeno, pero explota. Entonces preferimos no explotar y utilizar el helio, ¿vale? Bien, muy bien. Entonces ya hemos deducido un conjunto de cosas muy importantes. Ya hemos visto que la resistencia ahora va a ser un elemento que depende, básicamente, cuando nos estemos moviendo en ambientes normales, en la atmósfera, del calibre de los bronquios, y casi ningún otro de los elementos interviene significativamente porque tanto la densidad como la viscosidad del aire son bajas. No, ¿vale? Entonces, a ver un momento. No. Vamos a añadir aquí una página. Bueno, luego añadimos una página. Ahora es entonces el calibre del bronquio el que define la situación. Y con respecto a la gráfica anterior, si yo tengo la relación presión-volumen como antes, la estática, ¿cuál sería el efecto de aumentar la resistencia? Si yo aumento la resistencia con el mismo flujo y el mismo volumen corriente, ¿qué pasaría? ¿Me separo más o menos de esta curva? Más. De manera que, igual que antes veríamos el cambio de presión, si lo vemos en la ecuación completa, cuanto mayor sea la resistencia, mayor va a ser también la separación ahora con el mismo flujo. De manera que, como teníamos que la ecuación era incremento de presión igual a flujo por resistencia, yo necesito un aumento de presión, que es decir, necesito hacer un esfuerzo mayor, tanto si quiero mover mayor flujo, como si tengo mayor resistencia. ¿Está claro? El incremento de presión es el esfuerzo que yo necesito poner, porque si no aquello no se mueve nada, ¿vale? Y yo requiero hacer un incremento de presión mayor, tanto si quiero movilizar un flujo mayor con la misma resistencia, como si quiero movilizar el mismo flujo que antes con mayor resistencia.
Cualquiera de los dos elementos me afectan de forma combinada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pues eso es. Básicamente ahora estudiaremos, me parece que está un poquito más adelante, a ver si es cierto. Aquí. Los elementos que modifican el radio de los bronquios. El radio de los bronquios se modifican entonces broncodilatando, por ejemplo, fundamentalmente por la actividad simpática adrenérgica sobre receptores beta 2. También con los simpaticomiméticos beta 2, que es lo que se utiliza, por ejemplo, el Ventolin, que conoceréis muchos, que es lo que se utiliza en el asma y en muchas otras. Ahora mismo se utilizan no solo ese, sino otros elementos similares. Esos provocan broncodilatación. Broncoconstricción lo provoca la actividad simpática y la histamina, que es precisamente lo que se libera durante la crisis asmática. Broncoconstricción, el parasimpático y la histamina. ¿Vale? La broncoconstricción... Ay, perdón. La histamina, en ese caso, en la crisis asmática, si yo doy elementos antihistamínicos, sí generarían broncodilatación, pero solo si la broncoconstricción es por histamina. El efecto sobre los receptores beta-adrenérgicos lo es independiente de la histamina. ¿Vale? El efecto broncodilatador lo puedo conseguir con antihistamínicos si la broncoconstricción es por histamina, o, en cualquier caso, con estimulantes beta-2 adrenérgicos. Y de hecho, los estimulantes beta-2 adrenérgicos de acción rápida son los que utilizamos cuando queremos probar si un sujeto tiene broncoconstricción en condiciones basales para diagnosticar el asma, que es, le hacemos una espirometría forzada en situación basal, le damos un broncodilatador y le volvemos a repetir la espirometría. Todo el mundo mejora, pero si el grado de mejoría supera unos determinados niveles, nosotros estamos en condiciones de diagnosticar que el sujeto tiene asma. Ya lo estudiaréis en patología. Si yo le doy broncodilatadores a cualquier sujeto, evidentemente le mejora la espirometría forzada, pero el grado de mejoría es mucho mayor si el sujeto tiene broncoconstricción. ¿Vale? Y el otro elemento que interviene en la broncoconstricción es la disminución de la PCO2. La disminución de la PCO2 también genera broncoconstricción. ¿Y eso qué interés tiene? ¿Qué efecto tiene? Dios mío, ¿qué pinta aquí? Pues vuelve a ser igual que el tema de la PO2 vascular. Es un elemento que regula o participa en la regulación de la adaptación ventilación-perfusión. De manera que un alveolo bien ventilado pero mal perfundido, ¿cómo va a tener la PO2 y la PCO2? La PO2, si está bien ventilado, ¿cómo va a ser? Alta. Y la PCO2 baja. Con lo cual, este alveolo está generando broncoconstricción y está generando vasodilatación. Está acercando el alveolo a la regulación ventilación-perfusión, porque era un alveolo que se ventilaba mucho y se perfundía poco, y el efecto regulador que tenemos es disminuir la ventilación y aumentar la perfusión, con lo cual acercarlo a la relación ventilación-perfusión de 1. ¿Vale? Al revés, un alveolo que se ventila poco y se perfunde mucho, ¿cómo va a tener la PO2? Alveolar. La PO2 va a ser baja. ¿Y cómo va a tener la PCO2? Alta. ¿Vale? Entonces, este alveolo va a provocar broncodilatación y va a provocar vasoconstricción. Y vuelve a regular
la relación ventilación-perfusión un poco más cercana a la unidad, ¿vale? Esos dos mecanismos, PaO2, PaCO2, intervienen en ese mecanismo de adaptación, pero su regulación no es tan importante como otras, de manera que de hecho no son capaces de sobreponerse al efecto gravitatorio. O sea, cuando nosotros pasamos de decúbito a de pie, aunque este mecanismo se da, ni siquiera es tan potente como para modificar esa relación, ¿vale? ¿Estamos? Esto da una tos tremenda. ¿No? Ya la broncoconstricción, una tos, todo el mundo. Bueno, ¿está claro más o menos los elementos que generan broncoconstricción y broncodilatación? Bien. Pues vamos un poquito para atrás y vamos a pasar a ver dos cosas. Una, esta que es, igual que pasaba con el árbol arterial, venoso, capilar y demás, habíamos visto que si yo quiero ver dónde está la zona de mayor resistencia, ¿qué tengo que mirar? ¿Cuál es la diferencia de presión con respecto al flujo? De manera que como el flujo es el mismo para todos, donde haya mayor cambio de presión es donde hay mayor resistencia, ¿vale? Cuando eso lo hago en el árbol bronquial, resulta que la resistencia mayor la encontramos en los bronquiolos segmentarios, de manera que disminuye tanto hacia los bronquiolos terminales como hacia la tráquea. En un caso se debe a la multiplicación en paralelo de los elementos, que son todos más finos, cuando me voy alejando, y en el otro se debe simplemente a la estructura, a la relación del radio con respecto a el flujo, ¿vale? De manera que mientras la sección va aumentando continuamente, el área de sección, porque el número de elementos en paralelo es cada vez mayor, la resistencia tiene un aumento y luego una disminución. A ver, no hay una curva. A ver un momentito, ¿eh? No la tenemos. Bueno, pues me da igual. Simplemente hay otra igual que implica la modificación en la resistencia en función del volumen pulmonar. Cuando yo tengo un volumen pulmonar alto, la resistencia ¿cómo es? El calibre de los bronquios ¿cómo es? Mayor que si tengo un volumen pulmonar cerca del volumen residual. De manera que ahí la resistencia sí va aumentando progresivamente conforme voy disminuyendo el volumen. De manera que cuanto más volumen tenga, menos resistencia bronquial. ¿Vale? No pasa como con la vascular, que tenía una curva de ascenso para los dos lados, sino que aquí, cuanto más aplastado esté el pulmón, cuanto más aplastado estén los bronquios, mayor es la resistencia, y cuanto más distendido esté, menor es la resistencia. ¿Vale? Eso lo veremos en esta curva combinada en su efecto. Pero ahora, con eso, hemos terminado. Y aunque nos queda el trabajo que es una chorrada, lo vamos a dejar para el final de todo y vamos a pasar a ver la curva siguiente, que es muy importante, que es la relación flujo-volumen. Habíamos visto la relación flujo-presión, flujo-resistencia, nos queda la relación flujo-volumen. ¿Vale? Todas estas pruebas se miden en clínica mediante una cabina de pletismografía como esta, que es capaz de medir los cambios de volumen y los cambios de presión. Pero no nos lo vamos a ver ahora. Simplemente vamos a ver esta, que es la relación flujo-volumen. ¿Cómo se hace la relación flujo-volumen?
Esa la habéis hecho todos en prácticas. ¿Os habéis hecho la espirometría forzada? Bien, pues esa es la curva para obtener el flujo volumen. O sea, yo estoy a un sujeto que tiene un volumen corriente, perdón. ¿Dónde lo ponemos? Ahí. Yo estoy con un sujeto que tiene un volumen corriente determinado. Espera. Vamos a pintarlo en rojo porque está en rojito. En un momento determinado le digo, eche el aire, coja todo lo que puede. Manténgalo un momentito. Eche. ¿Vale? Esto es tiempo. Esto es volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Cuando ha cogido todo lo que puede, ¿qué volumen tiene? La capacidad pulmonar total, ¿vale? Y por eso tiene este punto. ¿Cuál es el flujo en ese momento? ¿Cómo se averigua aquí el flujo? En esta curva que es el volumen contra el tiempo, ¿cuál es el flujo? Dilo fuerte. ¿Cómo se cambia de flujo, de volumen a flujo? A ver, que lo he oído por ahí. Derivando. ¿Cómo se deriva una curva? ¿Cómo se deriva una curva? ¿Saliéndose por la tangente? Sí, no es por la tangente en cada punto. O lo que es lo mismo, la diferencia entre puntos. Mira, si es muy fácil. Eso, cuando tienes una curva discontinua, no una curva continua, sino una curva muestreada, la integral es la suma y la derivada es la diferencia. Es así de simple. O sea, yo en el hospital recuerdo un sujeto que vino una vez que me dijo, oye, quería que me integrases esta curva que era de valores de una hormona en el tiempo. Y yo cogí y dije, pues 723. ¿Cómo? 723. Sí. Digo, lo que pasa es que no querías que te la integrase. Tú querías simplemente saber qué curva se ajusta a esa, que es distinto. Es distinto cuál es la ecuación que ajusta a esa curva que integrar o derivar una curva. Derivar una curva, cuanto mayor sea la pendiente, mayor es su derivada. Cuanto mayor sea el cambio de volumen, mayor es el flujo. ¿Vale? Cuando mayor sea el cambio de volumen por unidad de tiempo. De manera que si los puntos están tomados al mismo intervalo, cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos, mayor es el flujo. ¿Vale? Entonces, entre estos dos puntos, ¿cuál es la diferencia? 0. Porque le hemos dicho al sujeto, aguante un poquito, aguante. Y entonces tiene flujo 0, capacidad pulmonar total. En ese momento le decimos, eche todo lo que pueda. Y entonces veis que va aumentando el flujo. Llega a un punto en que es el máximo, que estaría por aquí, muy cercano a cuando está echando. Y luego va disminuyendo, de manera que el flujo sigue una curva en la cual aumenta rápidamente y luego va disminuyendo progresivamente hasta el volumen residual, que es el máximo que puede echar el individuo. De manera que esta curva, lo que no sucede es que todos los puntos estén equidistantes aquí, porque aquí no está el tiempo. En la curva flujo-volumen, el tiempo solo está en que aquí habría pocos puntos y aquí habría muchos puntos. ¿Vale? ¿Estamos? Porque conforme nos vamos acercando aquí al final, el cambio de volumen que hay con flujo pequeño es pequeño. Daros cuenta que si esto es flujo contra volumen, cuando yo echo un flujo elevado, cambio el volumen considerablemente. Luego, cuando ya he hecho un flujo pequeño, el cambio es pequeño. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? En esta curva, ¿qué nos interesa ver? Nos interesa ver varias cosas. En primer lugar, hay un elemento que es el valor del pico del flujo. Este, que es el flujo máximo,
nos da un indicativo de lo que habíamos visto antes, que es, por un lado, del esfuerzo y por otro, de la resistencia. De manera que este flujo máximo yo soy capaz de modificarlo, bien porque haga un esfuerzo mayor o menor. Si el sujeto, en vez de echar todo lo que puede, lo echa más despacio, esta parte de aquí pues la hará más baja. Pero en cambio esta parte del final estará en el mismo sitio, ¿vale? Mientras que si lo hace con más esfuerzo, aumentará el flujo, ¿vale? Máximo. ¿Estamos de acuerdo? De manera que el flujo máximo yo soy capaz de modificarlo modificando el cambio de presión. Pero en esta parte final, ¿qué es lo que me pasa? Y olvidaros de la fórmula. En esta parte final, el problema que yo tengo es que ahora estoy aplastando a la vez los bronquios y el alveolo. Y entonces el cambio que provoco en cambio de presión en el alveolo lo genero igual en el cambio de resistencia. De manera que si consideramos la curva que teníamos antes, flujo igual a diferencia de presión partido por resistencia, cuando estoy con volúmenes pulmonares altos, cerca de la capacidad pulmonar total, cualquier cambio en el esfuerzo que modifica la presión alveolar, aunque modifica un poquito la resistencia, modifica en mucha mayor proporción la presión alveolar que la resistencia y tengo un cambio en el flujo. Mientras que con volúmenes pulmonares bajos, cercanos al volumen residual, todo el cambio que yo haga en la presión va a llevar un cambio casi equivalente en el término de resistencia. Y entonces, ¿qué le pasa? Que esta parte final de la curva es independiente del esfuerzo. Si yo aumento la presión, simplemente aplasto los bronquios y aumento la resistencia. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aplastando desde fuera, déjame ver, cuando yo estoy aplastando desde fuera, el punto donde se iguala la presión, que quiere decir que la presión exterior que está aplastando el bronquio, se va desplazando más cercano al alveolo conforme voy expirando. En expiración forzada está muy cercano al alveolo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras que con volúmenes pulmonares altos, en realidad yo el efecto de aplastamiento lo tengo sobre todo sobre la tráquea y los bronquios gordos, con volúmenes pulmonares bajos, el efecto de aplastamiento lo tengo sobre bronquios pequeños que ya no tienen cartílago. Con lo cual, por eso, con volúmenes pulmonares bajos, es una prueba que todo el mundo puede experimentar. Si yo inflo, ahora puedo echar más fuerte o más flojo. Pero si yo desinflo, echa más. Ya no puedes. No sale más rápido, por mucho que te empeñes. ¿Eh? ¿Estamos? Bien. ¿Lo hemos comprendido? Pues de igual manera, ese fenómeno en patología hace que en determinados pacientes ese punto aplaste los bronquios lo suficiente como para cerrar la vía, y aunque yo haga esfuerzo expiratorio, ya no he hecho más. Y ese sujeto le aumenta el volumen residual porque se le ha quedado atrapado en los pulmones aire, porque simplemente se le ha aplastado la vía aérea. Y es lo que se llama el volumen de cierre. El volumen de cierre es el que queda en el aparato, igual que pasaba con la presión crítica de cierre. Aquí hay un volumen de cierre que es el volumen que se queda en el árbol, en el pulmón, porque tú no eres capaz de expulsarlo porque estás aplastando los bronquios y cierras la vía aérea. ¿Vale? Bien.
esta curva de flujo-volumen, en realidad, si os fijáis, se puede ver también no solo en función de la resistencia, sino en función de la complianza. De manera que, a ver, sí, si yo tengo dos ecuaciones que relacionan la presión, que era presión, volumen, partido por complianza, porque habíamos dicho que la complianza era igual a la diferencia de volumen partido por la diferencia de presión. De aquí se deduce que la presión es volumen partido por complianza. De la misma manera, presión o incremento de presión también es flujo por resistencia, porque flujo era igual a presión partido por resistencia. De manera que presión es flujo por resistencia. Si ahora igualo las dos, puedo deducir que flujo con respecto a volumen tiene dos componentes, que es la complianza y la resistencia, ¿vale? De manera que eso hace que esta curva que tenemos aquí, fijaros que en esta relación flujo-volumen, la parte lineal, que quiere decir que este producto es constante, es precisamente la parte que tenemos aquí. Y podría variar esta pendiente tanto si aumento la resistencia como si aumento la complianza. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Si yo aumento cualquiera de estos dos términos, ¿qué le va a pasar al flujo? Que disminuye. Por eso es lo que habíamos visto, que curiosamente tener una mala complianza no mejoraba una buena complianza no mejoraba la situación, sino que perjudicaba, porque el flujo expiratorio lo estás dificultando. ¿Vale? De manera que el flujo, si veis, se afecta porque bien aumentes la resistencia como si aumentas la complianza. Y los dos términos aumentan en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el enfisema aumenta puramente la complianza. En el asma aumenta puramente la resistencia. Y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica aumentan los dos. ¿Vale? Pues eso es lo que nos permite ir viendo qué pasa en cada caso. Aquí lo vamos a dejar. Solo nos queda, si queréis, un segundo para ver el término el término trabajo, y así dejamos ya para el próximo día dejamos lo que corresponde a la regulación, que es mañana, y luego tenemos el seminario. El término trabajo, y simplemente os lo comento para que lo conozcáis, pasa igual que en el aparato circulatorio. El trabajo corresponde a una energía cinética, a una energía potencial gravitatoria y a una energía de presión por volumen. La energía cinética en el aparato respiratorio, ¿cómo es? Baja, porque el aire que se mueve, aquí estamos moviendo aire. Cuando estás moviendo aire, como la densidad es muy baja, la energía cinética del aire es muy baja. ¿Vale? Porque la masa es pequeña. ¿Vale? No pasa como con el agua, que el agua, la masa sí es importante, por la velocidad al cuadrado. La energía potencial le pasa exactamente lo mismo. De manera que estos dos términos son despreciables. Y prácticamente solo nos queda presión por volumen, que si os dais cuenta es lo que tenemos en esta gráfica. Y por eso el trabajo corresponde al área de esta curva que estoy rayando en verde. Y descubrimos que mientras que el esfuerzo inspiratorio añade trabajo, el esfuerzo expiratorio lo realizan las fuerzas elásticas y no añade trabajo. ¿Vale? Solo añade trabajo si yo respiro con un flujo o una resistencia tan elevada que
me mete en esta zona de la curva. Aquí sí hemos añadido un poquito de trabajo con respecto al que teníamos inicialmente. ¿Vale? Pues hasta aquí lo hemos dejado. De todas maneras, si tenemos en cuenta la eficacia del aparato respiratorio en función de su consumo de oxígeno, resulta ser escasísima. ¿Qué? ¿Cómo? Un aumento de presión, una disminución de presión realmente en la respiración. Una disminución de presión igual que en la gráfica roja implica un aumento menor de volumen y luego mayor presión. O sea, ahí... Vamos a ver, en esta gráfica hay dos elementos o tres. Un elemento que es el estático, que es el que corresponde a esta curva, azul. El elemento estático tendría este trabajo que corresponde a lo que estoy rayando en azul. No, es sí. Y requiere un cambio de presión para conseguir un determinado cambio en el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el trabajo estático, que le aumenta mucho a las personas que lo que tienen es una fibrosis pulmonar. ¿Qué le pasa a un sujeto que tiene una fibrosis pulmonar? Que ahora tiene una distensividad baja y entonces para conseguir el mismo volumen corriente, él aumenta mucho el trabajo de mover la estructura. Pero este sujeto no tiene dificultad para mover el aire y entonces el movimiento de aire se produce por aquí y le aumenta muy poquito el trabajo. ¿Vale? En cambio, un sujeto que tiene resistencia elevada, la caja le costará menos moverla, pero en cambio sí le cuesta mover el aire, que es este. ¿Estamos? De manera que tú siempre tienes los dos componentes. El sujeto que tiene un problema en la distensividad estática tiene una pendiente diferente que requiere más esfuerzo o menos esfuerzo, más presión y más trabajo. ¿Vale? Pero sobre ese es cuando tú necesitas mover flujo. ¿Vale? ¿Estamos? Y entonces el flujo dependerá de la resistencia. ¿Vale? Esto, en todo caso, lo veremos en el seminario. Ahora, de momento, lo tenemos ahí, lo podéis mirar en el libro. A lo mejor con esta explicación lo entendéis y luego ya, el resto lo vemos en el seminario. Venga.